Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, según una expresión bastante conocida del Papa Benedicto XVI, podemos decir que lo que caracteriza a la civilización occidental parte de una triple raíz. Esa triple raíz es el derecho romano, la filosofía griega y la fe cristiana. De la síntesis de esos tres elementos surge a lo largo de un proceso, por supuesto, muy largo y muy complejo, algo que nosotros conocemos como Occidente o civilización occidental. Por supuesto, esa civilización occidental no es una entidad estática, sino que va a tener su propia evolución. Esto ya nos indica la importancia del Imperio Romano, pero el Imperio Romano no solamente aportó lo que dice esa frase, el derecho romano. El derecho romano fue toda una institución, un modo de establecer relaciones interpersonales en la sociedad, pues, del imperio. Pero los romanos destacaron por muchas otras cosas. Su talento administrativo, por ejemplo, su capacidad de ingeniería y su manejo político son otros tres factores que no solamente impactaron en aquel tiempo, sino que dejaron una huella muy perdurable. De hecho, una huella tan perdurable que algunos consideran que la Iglesia Católica heredó muchísimo de eso, especialmente en la parte administrativa e incluso en la parte política. Palabras que nosotros asociamos con la Iglesia pertenecen a la antigüedad romana, especialmente dicha en lengua griega. Palabras como diócesis, por ejemplo, o parroquia. La palabra parroquia es algo así como decir vecindario. Viene de dos palabras griegas, para, que es una preposición, y oikia, que significa casa. Es como lo que queda cerca de la casa, el vecindario. La palabra diócesis hace alusión a una porción administrativa. O sea que los romanos han dejado una huella muy, muy importante. Si nosotros miramos la extensión del Imperio Romano, debemos tener en cuenta que todas las naciones que después iban a conquistar, colonizar, someter de distintas maneras al resto del mundo, todas fueron afectadas por la historia del Imperio Romano. Es decir, que si nosotros miramos España, que tuvo toda esta influencia en nuestros actuales países, si miramos Portugal, Alemania, Francia, Inglaterra, todos estos fueron países tocados, transformados y en cierto sentido educados por el estilo romano. Lo más al norte que avanzaron los romanos es hacia más o menos la mitad de la actual Inglaterra, con esa famosa muralla de Adriano. Si nosotros miramos hacia el sur, todo lo que es norte de África fue parte del Imperio Romano. Pensemos en Marruecos, en Mauritania, en Libia, Egipto, todo eso fue parte del Imperio Romano. Si nos vamos hacia Oriente, podríamos llegar a Siria, lo que es el Medio Oriente actual, eso es Jordania, Líbano, por supuesto Turquía. Si subimos a Grecia y también las regiones de Macedonia, Dalmacia y obviamente Italia y hasta los Alpes, es una región inmensa, es una región inmensa. Y como en todas esas partes quedaron huellas del Imperio Romano, y no solo huellas materiales, sino podríamos decir huellas culturales del Imperio Romano,
pues es de suponer que todas esas huellas también marcaron a los países que, como dije antes, después iban a colonizar o a conquistar o a ocupar. En fin, los verbos son muy distintos según los autores que uno siga. Bueno, todo esto nos indica por qué el Imperio Romano tiene una fascinación que no termina. Grandes autores han estudiado este tema que nos ocupa, la caída del Imperio Romano, lo han estudiado profundamente. Uno de los más famosos y tal vez más antiguos también dentro de esta época, digamos, de los últimos 2-3 siglos, es Edward Gibbon, que tiene un libro exactamente sobre esto, historia de la decadencia, de la caída del Imperio Romano. Y así hay otros autores. Es un tema de historia que realmente fascina. Lo último que quiero decir en esta introducción es que el Imperio Romano no termina en el siglo V. Lo que termina en el siglo V es el Imperio Romano de Occidente, porque ya desde antes, desde la época de un emperador llamado Constantino, del cual vamos a hablar más adelante, el Imperio Romano pues se había desplazado su centro de gravedad hacia lo que hoy es Estambul, y que en ese momento pues se llamó Constantinopla. La palabra Constantinopla quiere decir la ciudad de Constantino, el emperador Constantino. Entonces el Imperio Romano, hacia comienzos del siglo IV, pues ya tiene muy clara esa división entre lo oriental y lo occidental. Y si bien es cierto que el Imperio Romano de Occidente cae en el año 476, el Imperio Romano de Oriente, también conocido como Bizancio o el Imperio Bizantino, pues va a durar prácticamente 1000 años más. Y 1000 años más es hasta el año 1453, que se toma típicamente como el final de la Edad Media. 1453 es la caída a Constantinopla. ¿Caída frente a quién? Frente al poder musulmán, frente al poder otomano. El Imperio Otomano, que ya había logrado grandes conquistas, los musulmanes ya habían ocupado todo lo que antes era de Roma en el norte de África, habían ocupado lo que llamamos la Tierra Santa y Siria y todo eso, y finalmente pues presionaron en lo que hoy llamamos Turquía, que obviamente no se llamaba así, y llegaron hasta lograr la caída de Constantinopla, la caída de Bizancio en el año 1453. Entonces, ahí tenemos ya algunas cifras. ¿Cuándo empieza su camino eso que después se convertiría en el Imperio Romano? Empieza en el año 753. La fecha de inauguración del Imperio Romano es el 21 de abril del año 753 a.C. Y como la caída del Imperio Romano es en el año 476, usted se da cuenta que la Roma de Occidente o el Imperio Romano de Occidente duró más de 1000 años, bastante más de 1100 años. Y si luego contamos el Imperio Romano de Oriente, pues hay que sumar otros 1000 años, esos son 2100 años en que el mundo de alguna manera giró culturalmente en torno a Roma. La palabra César llegó a convertirse en un título honorífico y en un título que indicaba poder y gobierno. De la palabra César provienen dos palabras que llegan hasta nuestros tiempos. La palabra zar, es decir, el nombre de los reyes de Rusia, aunque ellos no dicen Rusia, sino dicen las Rusias, lo que podríamos llamar pues toda esta cultura rusa. El nombre zar proviene de César, es una derivación rusa de la palabra César. Y hay otra palabra del alemán que es la palabra Kaiser. El Kaiser, que era por ejemplo el nombre que se le daba a Adolfo Hitler, el Kaiser quiere decir el César. O sea que es impresionante, cuando uno piensa que en el siglo XX todavía se sigue utilizando esa terminología, pues uno dice, es inmenso el impacto del Imperio Romano. Lo que vamos a hacer en esta breve conferencia
es recordar algunas fechas, acontecimientos principales y personajes que van para el lado occidental. Nosotros no tocaremos en esta conferencia la parte oriental, que tiene su propio encanto y tiene su propia fascinación. Para los que no hayan oído, les quiero contar que el Imperio Romano de Oriente, o sea, el Imperio Bizantino, llegó a tener uno de los himnos más bellos. A mí me fascina personalmente. Si ustedes quieren, no sé, como asomarse al espíritu del Imperio Romano de Oriente, con todo lo que cobijaba, con todo lo que logró en muchísimas cosas, es bonito. En YouTube hay como unas 10 versiones diferentes del himno del Imperio Romano, el himno del Imperio Bizantino. No conocemos ningún himno del Imperio de Occidente, pero dejamos quieto al Imperio Romano de Oriente y nos vamos para Occidente y recordamos fechas. Primera fecha, 21 de abril de 753 a.C., se toma como fecha más bien legendaria de la fundación de Roma. Ahí empieza el periodo de los reyes. Lo primero que tuvieron los romanos fueron reyes, mucho antes de los emperadores. Estos reyes dejaron, sin embargo, una herida, podríamos decir, una especie de trauma en la historia romana, precisamente por el abuso del poder. El periodo de los reyes va del 753 al 509, antes de Cristo, obviamente. 753 a 509. Ese es el periodo de los reyes. ¿Qué sucedió con los reyes? Pues que los reyes abusaron del poder, varios de ellos, especialmente los últimos, y quedó un trauma profundo, no en todo el pueblo romano, sino en una clase social que tomó una importancia enorme durante 500, durante 600 años, que es la clase de los patricios. La palabra patricio viene de patres. Los patrici o los padres son los principales, podríamos decir, dentro de la sociedad romana. Y los patricios entonces eran pues la gente de clase alta, tanto en términos económicos, a través de las tierras que manejaban, el dinero que ganaban, como también en términos de influencia social. Entonces hubo un resentimiento muy grande de esos patricios cuando los reyes empezaron a abusar del poder. Y fueron los patricios los que de alguna manera inauguraron una realidad nueva, que es la república. Entonces empieza la república en el año 509 y va a durar propiamente como la conocemos o como la querían los romanos, va a durar hasta el año 29 antes de Cristo. ¿Qué sucede en ese siglo primero antes de Cristo? Pues suceden muchas cosas, pero una de las más importantes es la tensión que crea un líder impresionante, un líder intelectual, militar y político llamado Julio César. La presencia de Julio César y las amenazas que el pueblo, especialmente el Senado, veía en Julio César, precipitaron el asesinato de este líder y luego condujeron a que un sobrino adoptado de él, llamado Octaviano, que tomó el nombre de Augusto, se volviera emperador. Entonces, el primer periodo son los reyes, del 753 al 509. El segundo periodo es la república, de 509 a 29. ¿Cómo funcionaba la república? ¿Cuáles eran las precauciones que tomaban aquellos romanos para evitar los excesos del poder, que era el trauma de ellos? Pero yo quiero decir una cosa, a ver, lo de los excesos del poder hay que leerlo siempre desde la clase de los patricios. Es decir, la gente de clase alta, los patricios, eran los que estaban absolutamente traumatizados con que un rey los pisoteara y abusara de lo que ellos habían logrado con tanto esfuerzo. Pero bueno, sí, usemos esa terminología. Entonces, ¿cómo funcionaba la república? La república tenía una serie de instituciones que es muy largo de escribir, pero para los interesados no se pierdan esa oportunidad. No es un tema que yo domine, pero sí es un tema que me parece que todos podemos asomarnos y aprender.
En la cumbre del poder estaban 2 cónsules, y estos cónsules tenían un gobierno muy breve, apenas un gobierno de 1 año. Y la idea era que el continuo relevo de los cónsules iba a impedir los abusos que habían sucedido con los reyes. Como tenían tan poquito tiempo los cónsules para gobernar, entonces se suponía que en 1 año pues no alcanzaban a hacer mucho. Esa era la idea fundamental de esta legislación. Pero además de los cónsules tenían otras instituciones que conformaban lo que hoy suele llamarse como contrapesos. Tenían magistrados, tenían los tribunos y tenían, lo cual es muy importante, el famoso Senado romano. El Senado romano, que era, por supuesto, la casa natural de los patricios y de los líderes sociales en ese sentido de aquella época. El Senado era la gran institución de la República. Y se suponía que el Senado era el que tenía que aprobar las leyes y el Senado era el que podía de alguna manera servir de contrapeso a los cónsules. Esa era la estructura fundamental de la República. Durante ese largo tiempo de la República, que es de prácticamente 5 siglos, durante esos 500 años hubo grandes acontecimientos en la historia romana. Hay que recordar las 2 guerras llamadas púnicas. Las 2 guerras púnicas fueron muy importantes porque afianzaron el poder de Roma en el mar Mediterráneo. Roma al principio no tenía grandes capacidades navales, pero aprendieron a base de derrotas, a base de golpes duros. En el sur de África, de Roma y norte de África estaba una ciudad llamada Cartago. La ciudad de Cartago había sido fundada por una cultura antiquísima que se menciona en la Biblia, que es la cultura de los comerciantes, los fenicios. Esos sí que eran grandes navegantes. Los fenicios nacen en lo que hoy es Líbano y de ahí se habían ido extendiendo por todo el norte de África, así como me están mirando ustedes, pues aquí quedaría el Líbano, aquí está el norte de África y Cartago quedaba ya mucho más cerca del Océano Atlántico que del Medio Oriente. Y ellos habían fundado ahí una gran potencia, lugar de comercio que era la ciudad de Cartago. Los fenicios, como ustedes se pueden imaginar, querían expandirse y por supuesto los intereses de expansión de los fenicios, de los cartagineses, ya podemos hablar, tenían que entrar en colisión con los intereses de Roma, que también en ese momento cada vez se expandía más. Ese choque sucedió en el siglo III a.C., es el que se conoce como el de las guerras púnicas. El gran líder, el gran líder de esas guerras púnicas es Amílcar Barca, que además tiene unas estrategias absolutamente impensables. Es un genio militar. Ese fue el que metió elefantes a través de los Alpes para caer por donde menos se lo esperaban, caerles a los romanos desde el norte, y puso en jaque al Imperio Romano. Finalmente, la rebelión de los cartagineses, o mejor dicho, el ataque, porque fue un ataque de los cartagineses, fue completamente sofocado. Los romanos se impusieron, pero el fruto principal de esa victoria en las guerras púnicas, siglo III a.C., es que los romanos aprendieron a navegar, se dieron cuenta de la importancia del mar Mediterráneo y empezaron a limpiar al mar Mediterráneo de lo que era una situación horrible de piratería. Navegar en el siglo III a.C. por el mar Mediterráneo era caer en manos de piratas, ser asaltado, ser asesinado, ser vendido como esclavo. Desde esa época, desde mediados del siglo III y hasta el siglo I, los romanos estuvieron adueñándose de las aguas, de tal manera que a la altura del nacimiento de Cristo, ellos llamaban al mar Mediterráneo, lo llamaban nuestro mar. Ya era completamente de ellos. Por supuesto, una vez que ya eran dueños del mar Mediterráneo, pues igualmente podían dominar más fácilmente
las tierras que ya tenían en Grecia, las tierras que ya tenían en Macedonia, las tierras del Medio Oriente y sobre todo el granero, el inmenso granero que era Egipto. Los romanos se alimentaban de dos despensas gigantescas que eran Egipto y luego en la zona del norte de África. La leyenda dice que destruyeron completamente a Cartago y nunca se volvió a reedificar. Eso no es totalmente cierto. Las colonias romanas se establecieron en el norte de África y cultivaron muchísimo trigo, y ese trigo era el que alimentaba a gran parte de la población romana. Ese trigo tuvo también importancia política, esto anotémoslo colateralmente. ¿Por qué? Porque cada vez que la gente quería sublevarse, pues lo que hacían era regalarle muchísimo trigo. Por eso viene un dicho que se conoce en latín como panem et circenses, que se suele traducir como pan y circo. Para aplacar las rebeliones populares, lo que hay que hacer es regalarle cosas a la gente. Eso se llama hoy subsidiarlos. Hay que darle subsidios a la gente y hay que divertirlos. Hay que inventarse campeonatos y campeonatos, y ligas, que mientras la gente esté viendo deportes y campeonatos y espectáculos y conciertos y todo ese tipo de cosas, y los mantengan subsidiados, ahí seguirá. Pues eso ya lo había aplicado el faraón de Egipto en el siglo XIII antes de Cristo. Eso aplicaron los romanos muchas veces, así aplacaron incontables revueltas. ¿Qué más se logró en la época de la República Romana? La conquista de Macedonia, norte de Grecia, y la derrota del Imperio Seleucida. ¿Por qué es tan simbólica la derrota del Imperio Seleucida? Porque los seleucidas eran como los últimos herederos de lo que habían sido las conquistas de Alejandro Magno. De tal manera que venciendo a Macedonia y venciendo a los seleucidas, toda huella de las antiguas grandezas, de los antiguos imperios, quedó ahora completamente en manos de los romanos. Bueno, una vez que, ¿cómo acaba la República? Pues la República acaba porque Julio César tiene todas esas grandes conquistas, despierta grandes envidias, es un personaje que polariza completamente la sociedad de aquel tiempo, y entonces Julio César es odiado por muchos. La gente teme que Julio César se convierta como uno de los antiguos reyes, esos reyes déspotas y abusadores. Entonces, en un complot del cual todos ustedes han oído hablar, pues finalmente determinan asesinar a Julio César. El asesinato de Julio César, sin embargo, no acaba con las ideas que tenía César, especialmente en términos de un gobierno unificado. El que aprovecha esa idea, el que la hace suya, pero con una habilidad política simplemente asombrosa, es el que nosotros conocemos como el emperador Augusto o el César Augusto. ¿Por qué él se llama César? Bueno, porque él tomó de manera honorífica el título de Julio César. O sea que hasta en eso hay una continuidad. El emperador Augusto fue un genio impresionante. La manera como él manejó las cosas es asombrosa. Nota de la redacción: en la época del emperador Augusto nace nuestro Señor Jesucristo. Él era el emperador cuando nació Cristo. Y lo más importante del emperador Augusto es que logra establecer lo que podríamos llamar una civilización. Augusto logró lo que se llama la Pax Romana. La Pax Romana es un modo de organización social que mantiene a raya a los enemigos y que da seguridad y que da prosperidad y que da felicidad a mucha gente. En ese tiempo, y gracias a esa Pax Romana, el imperio empieza a fortalecerse. Lo otro que hay que destacar del gobierno del emperador Augusto, entonces ya estamos en la época de los emperadores. Ya pasamos los reyes, ya pasamos la república, ahora estamos con los emperadores. Los emperadores empiezan con Augusto.
Yo tengo aquí dos fechas, una es el 29 antes de Cristo y otra es el 27 antes de Cristo. Me parece que la correcta es el 27 antes de Cristo, me parece. Pero recuerden que no están hablando con un experto en el tema. Entonces César Augusto, en sus habilidades políticas, sabe que lo que él tiene que hacer no es eliminar al Senado, es decir, a los patricios, que eran los que siempre le hacían la guerra a los poderosos. Lo que hizo César Augusto, lo que hizo este emperador, fue ir ganando más y más poder a base de leyes, es lo que llamamos gobernar por decreto. Si alguna de estas cosas le suena a usted familiar, usted vaya tomando nota. Él empieza a gobernar por decreto y además empieza a embellecer la ciudad de Roma. Hay una frase muy famosa del emperador Augusto: encontré una ciudad de ladrillo y dejé una ciudad de mármol. Las más hermosas construcciones de la ciudad de Roma datan o tienen su comienzo por lo menos en la época de Augusto. Luego vendrán otros emperadores que añadirán muchas otras, mucha más belleza a la ciudad de Roma. Bueno, saltamos de ahí. ¿Qué sigue después de Augusto? Pues vienen una serie de dinastías, que la dinastía Claudia, la dinastía Flavia, varias dinastías. Y esa es la historia del Imperio Romano que usted puede conocer. Hay personajes realmente aberrantes, como por ejemplo Calígula o Nerón, y también hay emperadores bastante buenos, como podría ser un Trajano o el emperador Marco Aurelio. Destaca sobre todo Marco Aurelio porque a finales del siglo II es el emperador filósofo. Hay obras de Marco Aurelio que usted puede encontrar gratuitamente en internet, especialmente las meditaciones de Marco Aurelio, que son como apuntes privados que él iba recogiendo, reflexiones suyas de filosofía que él iba recogiendo para dejárselas a su hijo. El hijo se llamaba Cómodo y era cómodo, muy cómodo. Después de la grandeza de Marco Aurelio, el emperador Cómodo fue un desastre. De hecho, pues acabó asesinado. Pero hay que destacar que dentro de los emperadores hubo gente muy ilustrada como este Marco Aurelio. Marco Aurelio era filósofo dentro de la corriente de los estoicos, es uno de los estoicos más conocidos. Si usted es cercano a las redes sociales, es muy posible que usted se encuentre con reflexiones de estoicismo. El estoicismo está teniendo una época de bastante renovación y bastante fuerza en nuestra época. Los autores más citados de entre los estoicos son el filósofo griego, que es Epicteto. Bueno, el fundador de los estoicos es un filósofo llamado Zenón de Sitio, pero después te vas a encontrar a Epicteto, te vas a encontrar a Séneca y te vas a encontrar a Marco Aurelio. Algunos añaden a la lista de los estoicos a un abogado, supremo y gran orador romano, Cicerón, que vivió en el siglo I antes de Cristo y que fue muy cercano al estoicismo, aunque en la historia de la filosofía se le considera más como un ecléctico porque él bebía del estoicismo y de otras fuentes. Bueno, esa fue como la época de oro del imperio, sobre todo ese siglo II. En el siglo III las cosas se complican de muchas maneras y tenemos aquí que dar un salto. Nos vamos a ir al final del siglo III y encontramos a otro personaje muy reconocido en la historia del cristianismo. Ese personaje se llama Diocleciano. Debo decir que el emperador Marco Aurelio no nos quería a los cristianos, para nada. Él era muy filósofo y era muy serio, pero él era profundamente romano y no lograba entender, desde su filosofía estoica, no lograba entender varias cosas del cristianismo. Por ejemplo, el concepto de ese ayudar al pobre, o sea, la misericordia que se vuelca sobre el pobre, era algo que él no entendía. Por supuesto, la idea de un Dios encarnado era incomprensible para él. Y el hecho de que el cristianismo, a la altura del siglo II de nuestra era,
estuviera creciendo tanto, para él no era ninguna buena noticia, era un peligro. Esto es bueno anotarlo porque, como veremos después al hablar de San Agustín, pues resulta que los romanos van a mirar al cristianismo como una especie de cáncer que debilitó al Imperio Romano. El último que dice que tiene esta idea y la tiene con muchísima fuerza es el emperador llamado Juliano, y que es conocido como Juliano el Apóstata porque él fue bautizado cristiano, pero renegó de la fe y pensó que la única oportunidad que iba a tener Roma de volver a ser la Roma de siempre era desechar el cristianismo y dar nuevamente el culto a las antiguas deidades, las deidades tradicionales del paganismo. Juliano el Apóstata, así se le conoce en la historia cristiana, los demás dicen el emperador Juliano, vivió en la segunda mitad del siglo IV. Pero estoy dando muchos saltos. Devolvámonos al final del siglo III, donde encontramos al emperador Diocleciano. Diocleciano es conocido porque probablemente la persecución más cruel contra los cristianos fue la que realizó Diocleciano. De nuevo, Diocleciano sentía que esa secta cristiana era muy peligrosa, era muy extraña y sobre todo era gente muy, muy intransigente. Los romanos, a lo largo de sus 1000 años, ya tenían unos 1000 años de historia, los romanos se habían acostumbrado a negociar con todo tipo de religiones. Ellos no tenían problema con las religiones. Más o menos su estilo de negociación era, tú crees en tales dioses, nosotros creemos en tales dioses, no hay problema. De hecho, como muchos de ustedes saben, ellos hicieron una especie de equivalencia entre sus tradiciones religiosas y las tradiciones griegas. Por eso nosotros tenemos dos nombres para muchos de esos dioses de la mitología. Así, por ejemplo, el que los griegos llamaban Zeus, ellos lo identificaron con Iovis, que nosotros traducimos como Júpiter. Luego, la esposa de Zeus se llamaba Hera, o sea, ella, ¿cómo es? Hera, pero esa Hera de ella era con H. Entonces, Hera, con H, que era la esposa de Zeus, los romanos la llamaban Juno. Hermes, que llamaban los griegos, los romanos lo llamaron Mercurio. Afrodita, de los romanos, era Venus, de los romanos, y así sucesivamente. Ese estar intercambiando nombres de dioses y de diosas muestra que los romanos en general no tenían problema con las religiones mientras tú fueras politeísta. Porque si tú eres politeísta y yo soy politeísta, juntemos tus dioses y los míos. Ya está. El problema era con los monoteístas. ¿Quiénes eran los monoteístas de la antigüedad? Hay 3 grandes religiones que eran monoteístas. Me equivoqué, no son grandes religiones. Había una religión pequeña que era el zoroastrismo, ese era monoteísta. Pero ese no se difundió mucho más allá de Persia y bueno, toda aquella región no tuvo mucho que ver con los romanos. Los judíos sí, los judíos eran monoteístas y los judíos fueron vistos con gran desconfianza por los romanos. Pero ¿por qué los romanos no mostraron tantísima hostilidad contra los judíos como sí la mostraron contra los cristianos? La única explicación que conocemos es porque el judaísmo no es una religión que se expanda. El judaísmo es un tema de raza. Si tú eres de familia judía, tú eres judío. Si tú no eres de familia judía, llegar a ser judío es muy complicado. Eso no es únicamente voy a circuncidarme. Eso es muy complicado porque tú tienes que emparentarte y en la práctica serán hijos o nietos tuyos los que sean considerados judíos. Llegar a ser judío no es una cosa fácil. Entonces, los romanos veían a los judíos como una especie de tumor, pero como decimos en medicina, un tumor encapsulado. Es decir, ahí están ellos con sus cosas raras, pero eso se puede controlar. Y la prueba de que se puede controlar es que el general Tito, que después fue el emperador Tito, en el año 70
arrasó con Jerusalén y se acabó el problema. Y a eso que ellos arrasaron, incluso le cambiaron el nombre. Jerusalén dejó de llamarse Jerusalén, le pusieron un nombre no sé qué, Capitolina, y se acabó Jerusalén y punto. Entonces los judíos siguieron peleando y a comienzos del siglo II fueron definitivamente derrotados en la fortaleza de Masada. O sea que los judíos eran incómodos, no los querían, pero era un mal que se podía controlar, porque no se expandían. ¿Cuál era el problema del cristianismo? Que el cristianismo era monoteísta y además se expandía. Y por eso hubo tantas persecuciones. Algunos dicen que en los primeros 4 siglos del cristianismo hubo 10 grandes persecuciones. Una de las peores fue la de este emperador que estamos nombrando, Diocleciano. Diocleciano reinó entre el 284 y el 305. Hizo todo lo que pudo por acabar con los cristianos. A veces nosotros, con un poquito de espíritu parroquiano, miramos las persecuciones solamente como momentos de victoria de los cristianos. Eso es totalmente errado, queridos amigos. Desde el punto de vista de los emperadores romanos, las persecuciones fueron exitosas, porque en muchos lugares, que casi podemos decir que son la mayoría, se logró que 2/3 partes de los cristianos apostataran. Si eso no es tener éxito, entonces ¿qué es tener éxito? O sea que los emperadores sentían que sí estaban logrando victoria sobre el cristianismo. El cristianismo, ya les dije, era un pensamiento muy peligroso porque era un pensamiento monoteísta que iba a cambiar completamente las costumbres y que iba a quitar la protección sobrenatural. Eso no lo habíamos dicho en esta conferencia. ¿Qué quiere decir esa frase? Los romanos eran tremendamente supersticiosos, pero muchísimo. Y para ellos, cualquier paso importante que se fuera a dar, no solamente de las personas, sino cualquier paso que fuera a dar el imperio, tenía que estar marcado por la superstición. Tú podías encontrarte un general con todas las credenciales, como por ejemplo un Pompeyo, un Marco Antonio, generales del más alto rango. Ellos, antes de entrar en batalla, celebraban rituales. El ritual que se volvió más conocido era el de las aves. ¿En qué consistía? En que en el lugar donde iba a ser la batalla, capturaban un ave y había unos sacerdotes, unos augures, que tenían que abrir el ave. Entonces la abrían así por la mitad. Y de acuerdo con la disposición que tuvieran los órganos del ave, es decir, pulmones, corazón, hígado, etc., se supone que estos sacerdotes paganos tenían la capacidad de mirar la disposición de los órganos y hacer un augurio. Por eso se llama augurio. Y el augurio siempre era una palabra definitiva. Hoy es el día de tu victoria. Estaba un general, yo me pongo a pensar en un Pompeyo, por ejemplo. Estaba un general que tenía 10,000 soldados listos, y si el sacerdote le decía, hoy no es, hoy no es. Es impresionante el poder de la superstición, impresionante. Ustedes recuerdan que en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, la esposa de Pilato le manda decir a Pilato, deja quieto a ese hombre, he tenido malos sueños con él toda la noche. Pilato no hace caso. Pilato no hace caso. Se cuenta que la esposa de Pilato se convirtió al cristianismo. No conozco ninguna historia que Pilato mismo se haya convertido, pero la esposa de Pilato se convirtió al cristianismo. Entonces los romanos todo lo gobernaban así: sueños, rezos, supersticiones. Hoy es el día, hoy no es el día. Dependían muchísimo de todo tipo de supersticiones. Por supuesto, cuando llega el cristianismo, esas supersticiones no tienen ningún valor. Entonces, el cristianismo era visto como un peligro, también por el hecho de que iba a dejar sin brújula al imperio. ¿Cómo nos vamos a guiar? Si nosotros tomamos decisiones con nuestros augurios, ¿cómo nos vamos a guiar? Además,
Ellos eran supersticiosos también con la ciudad misma, la ciudad de Roma. Había en la ciudad de Roma, yo he estado en ese lugar, es muy fácil de encontrar, no tiene nada de particular. Había en la ciudad de Roma un pequeño templo circular en honor de una antigua deidad llamada Vesta, con B corta. Y entonces había el culto a la diosa Vesta, tenían que realizarlo mujeres vírgenes. No era con un voto de virginidad perpetuo, sino que prestaban un servicio en ese templo y no podían casarse ni tener relaciones sexuales durante el tiempo que estuvieran sirviendo ahí. Ese servicio, hasta donde yo recuerdo, podía llegar hasta los 20 y tantos años, 30 años, y después la mujer ya dejaba de servir en el templo de Vesta y podía casarse sin ningún problema. ¿Por qué les cuento lo de las vestales? Porque en el templo de Vesta había un fuego. Y el encargo principal de las vestales era impedir a toda costa que se apagara ese fuego. ¿Por qué? Porque la superstición que ellos tenían es que Vesta era la protectora directa de la ciudad de Roma. Y que si se apagaba el fuego de Vesta, Roma caería. Así estaba toda la vida de los romanos, así funcionaban ellos. Es entendible entonces que miraran la fe cristiana como una cosa abominable y muy peligrosa. Diocleciano, que persiguió hacia los cristianos, también se dio cuenta que había problemas administrativos inmanejables. O sea, ya te conté desde dónde hasta dónde llegó a estar el imperio, desde la mitad de Inglaterra hasta Siria. ¿Cómo puede manejar eso una persona? Eso es imposible, no hay manera. Como eso es inmanejable, entonces, pues él decidió crear como 4 grandes regiones que se llamaron las tetrarquías. Esa organización que hizo Diocleciano produjo un sistema supremamente complejo en el que había 2 Césares y había 2 llamados Augustos. Los 2 Augustos y los 2 Césares, esa era la tetrarquía. Era un sistema muy complicado, pero no tanto por la parte administrativa o legal, sino sobre todo porque los seres humanos somos muy ambiciosos. Y resulta que tener una parte de la tetrarquía muchas veces lo que hacía era despertar ambición. No estuvo ausente de esa ambición un hombre llamado Constantino. Constantino, él empezó siendo uno de los tetrarcas, uno de los 4 entonces que estaban al poder, pero entre negocios y peleas y batallas y guerras y se murió, qué pesar, mirá, se murió, pues él quedó como emperador único. O sea que con Constantino se deshace el proyecto político de Diocleciano. Al mismo tiempo, Constantino, que creía en la unidad del imperio, se da cuenta de que es necesario que haya una unidad religiosa, porque la unidad religiosa es la que puede garantizar que haya unos mismos valores, un mismo lenguaje en todas partes. Constantino cita en el año 325 el concilio de Nicea. El primer gran concilio de la Iglesia Católica no fue citado por el Papa, no fue citado por obispo, fue citado por el emperador. Y él buscó una ciudad más o menos neutra para tratar un problema teológico que era la crisis arriana. Eso sucede en el año 325. Eso significa que el año entrante, si Dios permite, vamos a celebrar 1700 años de Nicea. Qué impresión lo que es ser católico. 1700 años. Entonces él convocó el concilio de Nicea. Eso fue en el 325, pero mucho antes de eso, en el año 313, él se dio cuenta que no tenía sentido seguir peleando contra los cristianos. Él dice, aquí se acaban las persecuciones con los cristianos, y ahí es donde tenemos el famoso edicto de Milán, año 313. El año 313 realmente lo que hace es otorgar libertad de culto a todos, pero singularmente a los cristianos. Entonces Constantino da libertad de culto en el 313, Constantino convoca el concilio de Nicea en el 325, en ese 325 surgen grandes luminarias como por ejemplo San Atanasio,
Es algo impresionante lo que sucede ahí. Ustedes podrían esperar que entonces Constantino se hubiera bautizado católico. Le tengo una mala noticia. Aunque el Concilio de Nicea afirmó categóricamente que era un error el arrianismo, no por eso se acabó el arrianismo. Sobre por qué el arrianismo fue más fuerte que el catolicismo en el siglo IV, les invito, perdón que haga la autopropaganda, yo tengo una conferencia sobre eso que está en mi canal de YouTube. Si usted busca por arrianismo, ahí encuentra por qué el arrianismo era tan fuerte en la predicación hacia los judíos y en la predicación hacia los paganos. De hecho, aunque Constantino convocó el Concilio de Nicea y aunque el Concilio de Nicea dijo que el arrianismo no era la fe verdadera, Arrio seguía coqueteando con el arrianismo. Y cuando él se bautizó hacia el final de su vida, porque nunca se había bautizado antes, fue bautizado por un obispo cuyo nombre me parece que es Eusebio de Nicomedia. Fue bautizado por Eusebio de Nicomedia, que era un obispo arriano. Y el arrianismo siguió progresando y siguió avanzando durante todo el siglo IV. Ese siglo IV, con esas controversias teológicas tan bravas, es sin embargo un siglo de oro para la teología, como recuerdo que comentamos en otro de estos retiros académicos, me parece que es el inmediatamente anterior. El siglo IV es el siglo de San Basilio Magno, es el siglo de San Juan Crisóstomo, San Gregorio de Niza, San Gregorio de Nacianzo, San Ambrosio de Milán. Todos estos son del siglo IV. San Atanasio, que ya lo mencioné, todos son del siglo IV. Es un siglo impresionante para la teología. En el año 380, otro emperador llamado Teodosio I, esa fecha también es importante para nosotros, saca otro edicto, el edicto de Tesalónica. El edicto de Tesalónica trata de luchar contra las herejías cristianas, o sea que este era un emperador que estaba apoyando la fe católica. Él quería que el catolicismo estuviera unificado. Atención que hay una calumnia en contra del emperador Teodosio. La calumnia es que Teodosio pretendió imponer el cristianismo, o mejor dicho el catolicismo, ya se puede hablar de catolicismo, pretendió imponer el catolicismo con el edicto de Tesalónica, repito, año 380. Eso no es cierto. Nosotros tenemos el texto del edicto de Tesalónica, y el edicto de Tesalónica no prohíbe las demás religiones. Lo que prohíbe son las variaciones, es decir, las herejías, dentro del cristianismo. O sea que ese fue el apoyo oficial que el emperador le dio al catolicismo. Aún con ese apoyo, el arrianismo siguió creciendo. Hubo una época en ese siglo IV, pero entiendo que esto fue antes del edicto de Tesalónica, en que había más obispos arrianos que obispos católicos. Esto es bueno recordarlo. Hermanos míos, la iglesia ha conocido momentos tan oscuros como esto que les estoy diciendo. Más de la mitad de los obispos de aquel tiempo, estoy hablando del siglo IV, eran arrianos, no eran católicos. Esas cosas han pasado en la historia de la iglesia. Pero paradójicamente, es también un siglo de oro para la teología con todos esos grandes personajes que les he mencionado. Así obra Dios. Grandes ataques, grandes respuestas. Grandes batallas, grandes victorias. Entonces, en el 380, Teodosio I, que es emperador, le da ese respaldo magnífico a la fe católica. En el año 395, esta es otra razón por la que Teodosio es muy importante. En el año 395, Teodosio, que tenía dos hijos, que se llamaban Arcadio y Honorio, le entregó a cada hijo, ¿sí? O sea, ustedes saben que se hacen testamentos, ¿no? Entonces le entregó a cada hijo, le dijo, mire, mi hijito Arcadio, le doy la mitad del imperio, y a usted Honorio, la otra mitad. Es una de las herencias más grandes que registra la humanidad, o sea, que uno herede medio imperio romano, eso está bastante grande. La capital del Imperio Romano de Oriente ya estaba perfectamente claro, iba a ser
obviamente Bizancio, después se llamó Bizancio, era Constantinopla. La capital del Imperio de Occidente no siempre fue Roma. Hubo una época en que pasó una ciudad muy poco conocida que se llama Rávena. Esos son detalles que usted puede estudiar después. Bueno, ahí estaba Roma, terminamos con estas cifras. Estaba dividido el Imperio Romano de Oriente y de Occidente. La división, ¿cuándo sucedió? Aquí la tengo, año 395. Fue Teodosio el que dividió el imperio de esa manera. Pero era una división muy desigual, porque el Imperio Romano de Oriente estaba supremamente fuerte, supremamente firme. El Imperio Romano de Oriente estaba navalmente muy bien posicionado. El Imperio Romano de Occidente ya en ese momento estaba muy débil. En el año 410 fue invadida la ciudad de Roma por uno de los jefes de tribus bárbaras, un hombre llamado Alarico. Alarico invade Roma, despedaza Roma, quema Roma, lo que parecía imposible. Ese es el año 410. Las hordas de vándalos, se les conocía como vándalos, las hordas de vándalos estaban presionando hacia el sur. Ellos venían del norte de Europa y estaban presionando hacia el sur. Pero es que resulta que las hordas de bárbaros estaban siendo presionadas a su vez por una fuerza que venía de las estepas de Asia Central, y esa fuerza eran los hunos con H, para que no me digan los unos y los otros. Los hunos con H. El jefe de los hunos se llamaba Atila. Pero hay otro jefe de los hunos de los vándalos, perdón. Atila era jefe de los hunos. Hay un jefe de los vándalos que hay que mencionar aquí, porque también tiene que ver con la historia de la iglesia. En el año 455, un jefe de vándalos, un general impresionante, de los mejores generales que tuvieron los bárbaros, llamado Genserico, llegó a las puertas de Roma. Acuérdese que Roma ya había sido saqueada, incendiada en el 410 por Alarico. En el 455 llega este hombre que se llamaba Genserico. Si usted no encuentra nombre para ponerle a un hijo, Genserico. Genserico llegó a las puertas de la ciudad de Roma y fue recibido por el Papa. Es interesante ver que mientras Roma decaía como ciudad imperial, la Iglesia Católica se mantuvo en Roma. No cambió su sede. Entonces, al encuentro de Genserico, año 455, salió el Papa. ¿Quién era el Papa? León Magno. El Papa León Magno es importantísimo, por algo lo llamamos Magno. El Papa León Magno fue el que enunció de manera más clara la fe católica para todos los siglos en el concilio de Calcedonia, año 451. Es una cosa impresionante. Hay una frase que siempre digo cuando menciono a León Magno. Hay opinión de expertos que dice lo siguiente: después de la Biblia, el libro más importante que tiene la humanidad es el Tomus ad Flavianum, escrito por León Magno. O sea, que después de la Biblia digan que ese es el libro más importante, eso tiene que ser muy importante. El Tomus ad Flavianum es la carta, en español sería la carta a Flaviano. Este es León Magno escribiéndole al obispo de Constantinopla. Acuérdate que el imperio estaba dividido en Occidente y Oriente. León Magno, que era papa y por lo tanto patriarca en Roma, le escribe a Flaviano, que era el obispo de Constantinopla, básicamente diciéndole lo que hoy todos decimos. ¿Ustedes han oído del credo niceno-constantinopolitano? Pues ese credo niceno-constantinopolitano proviene de la carta de San León Magno. Eso de que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, sin mezcla ni confusión, esa expresión la puso León Magno en la carta a Flaviano. Es de una importancia inmensa. Ningún papa ha escrito algo tan importante. Después de la Biblia no hay ningún escrito más importante que la carta de San León Magno a Flaviano en el año 451. Bueno, pero me salté la muerte de San Agustín, que fue en el año 430.
O sea que usted se da cuenta que San Agustín, bueno, San Agustín no estaba en Roma, San Agustín estaba en tierras del Imperio Romano, estaba en Hipona, pero los mismos vándalos, discípulos de Genserico y amigos de Genserico que llegaron a Roma, esos fueron los mismos vándalos que llegaron a Hipona. De manera que cuando Agustín estaba escribiendo La ciudad de Dios, ya las tropas de los vándalos estaban ahí cerca de Hipona y listos a acabar con la ciudad. Eso fue lo que le tocó vivir a San Agustín y ese es el motivo por el que esto se llama Roma y la ciudad de Dios. Bueno, Genserico invadió a Roma, saqueó a Roma, pero no incendió a Roma. Robó todo lo que quiso. Lamentablemente hubo muchas violaciones, algunos homicidios, pero no incendió a la ciudad. Ese fue Genserico. ¿Por qué Genserico no invadió la ciudad? ¿Por qué no incendió la ciudad? Por la intervención del Papa León Magno. Ya en esa época existía la Basílica de San Pablo y en esa época existía la Basílica de San Pedro. Y parte de lo que le pidió el Papa a Genserico fue: no vas a tocar la Basílica de Pedro ni la Basílica de Pablo. Y Genserico lo respetó. Por supuesto, la Basílica de San Pedro que existía en aquella época no era lo que existe hoy. Y la Basílica de San Pablo tampoco era lo que existe hoy. Finalmente, en el año 476, aquí terminamos la parte histórica, el general Odoacro depuso a un emperadorcillo, que además era un usurpador llamado Rómulo Augustulu, o Rómulo Augusto. Depuso a este emperador y oficialmente se acabó el Imperio Romano en Occidente. Como ustedes se dan cuenta, fue un declive más bien progresivo. No es que estaba así en su esplendor y de repente se cayó, no. Fue un declive progresivo. Entonces vamos a terminar esta conferencia mencionando, de acuerdo con los expertos, como el señor Edward Gibbon, que ya mencioné, o como también este otro hombre, aquí tengo otro experto, Ramsay MacMullen. Ese es otro experto específicamente en este tema, la caída del Imperio Romano. Lo primero que hay que decir es que los romanos no es que tampoco ganaran todas las batallas. Acuérdese que ellos, cuando estaban luchando allá en Gran Bretaña, en lo que hoy es Gran Bretaña, ellos fueron derrotados por los habitantes, los antiguos habitantes de esas tierras. O sea, los romanos tampoco ganaron todo. Y sobre todo el gran freno que ellos tuvieron fueron las tribus germanas que estaban al norte y al oriente del río Rin. Los romanos nunca pudieron realmente vencer a los germanos. Uno que tal vez hubiera podido hacerlo si hubiera tenido más salud hubiera sido Marco Aurelio. Pero cuando Marco Aurelio estaba peleando contra los romanos por allá fue cuando se murió y entonces quedó su hijo que era muy... Eso. Entonces, ¿por qué se acabó el Imperio Romano? Son muchísimos factores, los vamos a enumerar rápidamente y después intentaremos hacer en la siguiente conferencia una lectura teológica de esto. Entonces, lo primero es acordar que sí hubo límites, los romanos no las ganaban todas tampoco, aunque evidentemente fueron el imperio más exitoso durante más de 1100 años en Occidente. La invasión de los hunos, liderados por Atila, obviamente. Mira estos temas. La migración no asimilada. Migración no asimilada. Eso acabó con Roma. Cuando nació el ejército romano, es decir, cuando ellos empezaron la conquista de Italia, porque ellos no nacieron dominando Italia, cuando empezaron a conquistar Italia, eso implicó luchas contra los sabinos, los etruscos, los italos y una cantidad de gente. Cuando ellos empezaron ahí, para ser miembro del ejército romano, tú tenías que tener tierra romana. O sea, tú estabas peleando por lo tuyo. Pero poco a poco, a medida que necesitaban tener más soldados y más soldados, pues entonces eran gente pagada. Y si eran gente pagada, ¿qué significaba eso? Que su grado de adhesión a la causa del imperio era mucho menor. Tenían muchos mercenarios extranjeros. Y había, como ya dije, mucha migración no asimilada. Porque a medida que ellos iban ampliándose, tarde o temprano se planteó un problema y es, si nosotros somos parte del imperio, ¿nosotros somos también ciudadanos romanos?
Si ustedes leen el libro de los Hechos de los Apóstoles, ustedes se dan cuenta que en un momento dado van a azotar al apóstol San Pablo. Y entonces cuando lo van a azotar, San Pablo dice esta frase: ¿te está permitido azotar a un ciudadano romano sin juzgarlo? Y entonces el que lo iba a azotar se detiene y dice: ¿tú eres ciudadano romano? Y Pablo le dice: sí. Y el que lo iba a azotar, el funcionario romano, dice: a mí me costó mucho dinero, dice, me costó mucho dinero esta ciudadanía. Y Pablo responde esto: yo la tengo por nacimiento. Usted recuerda que Pablo nació en Tarso, y Tarso pues pertenece geográficamente al ámbito de lo que hoy es Turquía. O sea que había gente que nacía en Turquía, lo que hoy es Turquía, en esa época se llamaba Asia Menor. Había gente que nacía en Asia Menor y ya nacían ciudadanos romanos. Entonces dime qué grado de adhesión, qué grado de pertenencia podían tener esas personas. Muchos de los cuales nunca hablaban latín, muchos de los cuales nunca fueron a Roma. De hecho, el idioma que más se habló en el Imperio Romano no fue el latín, era el griego. Era el griego, y San Pablo seguramente predicaba en griego, que era el idioma que se hablaba en todas partes. Por eso se llamaba griego koiné, es decir, el griego común. Otro problema, otra causa de la decadencia, la dificultad de controlar las fronteras. Ustedes dirán que yo soy partidario de Donald Trump, pero esto es real. Si no controlas las fronteras, no tienes imperio, no tienes casa. Una cosa es que tú permitas un proceso para que entren personas, y otra cosa es que pueda entrar el que quiera. Y resulta que no les daba la vida, con semejante extensión de imperio, no les daba la vida para controlarlo todo. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Y esto empezó a pasar ya desde el siglo IV, que muchas de estas tribus paganas atravesaban la frontera, ponle comillas a esa frontera, atravesaban la frontera y se establecían en tierras que eran romanas. Y cuando por fin podía llegar allá un funcionario romano con 3 policías, los vándalos estos o los que estuvieron ahí decían: no te preocupes, tómala suave, no estamos haciendo daño, además te vamos a pagar algún impuesto. De manera que empezó la invasión del Imperio Romano, empezó por lo menos en el siglo IV, porque no podían controlar fronteras. Desde el año 270, los emperadores se llenaron de arrogancia. Esta es otra causa de la caída del Imperio Romano. ¿Sabían ustedes que más de la mitad de los emperadores fueron asesinados por sus propios guardaespaldas, que eran conocidos como guardia pretoriana? Era una de las profesiones más peligrosas del mundo, ser emperador, porque casi todos los emperadores, bastante más de la mitad, murieron asesinados por su ejército personal, sus guardaespaldas. Los mataron. ¿Y por qué los mataban? Pues porque estaban llenos de orgullo, porque eran impotables, porque eran locos, porque eran crueles, porque eran caprichosos. En el año 270, un emperador llamado Aureliano exigió que la única manera de dirigirse a él era diciendo Señor y Dios. Había que decir Dominus et Deus. Entonces, para hablarle, cualquier persona que fuera a hablarle tenía que decir Dominus et Deus. Tenía que tratarlo como un Dios en vida. Y por más, una de las personas que habló, ahora que estábamos haciendo la plenaria, hablaba sobre la verdad, fuiste tú, me parece, que hablaba sobre la verdad y cómo la verdad permanece. Entonces, ¿qué pasa? Que una persona empieza a decir, llámenme Dios, llámenme Dios. Oye, la gente se cansa de eso. No, yo no te voy a llamar ningún Dios. O sea, tomemos la lección para aquellos que dicen, a mí me tienen que llamar de tal manera. Parece mucho más leve lo del género, pero va en la misma línea. Es obligar a todo el mundo a que me tiene que hablar como a mí se me dé la gana, como yo quiera. El ser humano no soporta una mentira permanente. Si yo les digo a ustedes, les quiero revelar mi verdadera identidad. Yo no soy ningún Fray Nelson, es decir, yo no soy un ser humano. Lo real es que yo soy el ratoncito Pérez. Ustedes se ríen y se envían en reírse. Pero si yo pretendiera imponerles a ustedes que me traten como ratoncito Pérez, hay un momento en el que usted se fastidia. Y esta gente, estos emperadores se llenaron de ese tipo de caprichos. Y llegó el momento en el que eso se volvía inmanejable. Además, los emperadores mismos se volvieron inaccesibles.
Si usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, usted ve que Pablo, como ciudadano romano, apeló al César. ¿Qué quería decir apelar al César? Era un derecho que tenían los ciudadanos romanos. Era el derecho de ser escuchado en audiencia directamente por el emperador. Eso parece absurdo cuando tú tienes un imperio que llegó a tener millones y millones de personas, pretender que todo el mundo podía apelar al César cuando le da la vida al emperador para oír a tanta gente. Pero eso tenía una razón de ser. La razón de ser era escaparse de los filtros de la corte. Pues ese filtro se acabó en el siglo IV. Es decir, eso de apelar al César se acabó. Y eso quiere decir que de ahí en adelante los emperadores quedaron a merced de las informaciones, de los informes que les dieran los demás. Es decir, perdieron contacto con el pueblo. Y eso hizo que el emperador, que ya estaba lleno de arrogancia, que ya no era un personaje popular, eso hizo que el emperador fuera todavía más detestado. O sea, tengo que tratarlo como Dios, tengo que darle honra como Dios, tengo que quemarle incienso como Dios, y nunca puedo hablar con él. Vaya pa' la porra. ¿Qué emperador ni qué nada? Hubo gran desafecto hacia el emperador. Y por eso cada vez más los emperadores dependían del apoyo de sus fuerzas militares. Así llegó Constantino. Y todos los del siglo V, finales del siglo IV y todos los del siglo V eran subidos por el ejército. Es decir, el que tenía el poder realmente era el ejército. Últimas causas que señalan los expertos como el señor Macmillan y Gibbon: ineficiencia e incapacidad y corrupción de los funcionarios, los sobornos, lo de siempre, la corrupción. Entonces la gente se cansa de eso. Se cansa no significa que la gente quisiera la destrucción del imperio, sino que cada vez estaban menos dispuestos a luchar por el imperio. A luchar ¿por qué? ¿Qué es lo que yo voy a defender? ¿Defender a estos corruptos? Olvídate. Y cuando tú no quieres defender a los corruptos, pues los que tienen más fuerza aplastan al imperio. Y esto que lo aprendí literalmente preparando este curso. En el siglo V, acuérdense que estamos hablando solo de Imperio Romano de Occidente. En el siglo V, cuando la gente se dio cuenta que las legiones romanas no daban abasto, que el emperador estaba metido en su nube de divinidad, ¿adivinen qué hicieron? Empezaron a organizar autodefensas, ejércitos privados. Y a medida que había más y más ejércitos privados, a medida que había más autodefensas, más irrelevante se volvía que hubiera emperador o no emperador. Entonces, acabes el emperador, no nos importa. Son muchas las lecciones que pueden tomarse de la caída del Imperio Romano. No vamos a desarrollar ahora ninguna de ellas, pero en el resto de nuestro curso ciertamente hablaremos todavía más de lo que esto significó, y más que la palabra mía, queremos asomarnos a la palabra de ese gran genio de la antigüedad, San Agustín de Hipona, que es el hombre que ha presenciado como en cámara lenta todo esto. Porque Agustín conoció la Roma de finales del siglo IV. Agustín conoció al gran Ambrosio de Milán. Y Ambrosio de Milán, cuando Teodosio empezó a respaldar al arrianismo, Ambrosio le dijo al emperador, a Teodosio le dijo: usted aquí no entra, a esta catedral no entra usted. Se lo dijo al emperador. Ese era el tipo de obispo que había en el siglo IV. Y ese es el tipo de personaje que conoció Agustín. O sea que cuando Agustín se llenó de admiración por Ambrosio, es que tenía que admirarle a Ambrosio. Ambrosio era impresionante. Y Ambrosio sabía que diciendo estas palabras lo podían matar en ese momento. Gente impactante. Necesitamos sacerdotes así. Necesitamos obispos así. Necesitamos papas así. Necesitamos gente que se pueda plantar frente a los poderes de este mundo. Eso le impactó. Entonces Agustín conoció todo eso. Él hizo toda su formación en Cartago, su formación básica la hizo en Cartago, la que hemos mencionado.
hizo toda su formación en Cartago, ahí conoció el maniqueísmo, ahí tuvo su primera formación en derecho, en filosofía, en retórica, pero él necesitaba más. Entonces se fue para Italia a conocer al gran jefe de los maniqueos. Y ahí se llevó la decepción del siglo cuando conoció lo que era el maniqueísmo, porque él estaba metido lleno en el maniqueísmo. Bueno, no adelantemos más. Ese es San Agustín, que conoció todo este drama y que cuando llega al final de su vida, Agustín sabe una cosa: esto se va a acabar, pero Dios no se acaba. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.